Voy a saludar a nuestra ministra de Salud, a Carla Bisotti, y voy a conversar unos minutitos con ella. Gracias, Delfina. La voy a saludar a la ministra. Carla, la saludo. ¿Cómo estás? Te tuteo, ¿no? Te tuteo. Estoy harto de decir cómo le va. ¿Cómo andas, Carla? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Bueno. Perdón por el otro día de No. Cuba que estaba muy mala la señal, así que acá estamos. Bueno, vos sabés, Carla, te quiero contar. Estamos a ver, choqueados por lo que vimos recién en un móvil en vivo en Londres. Era una postal del 2016. Lleno, pero lleno el centro, Piccadilly, lleno, pero se caía la gente de las mesas, sin barbijo. Como que establecieron que ya no hay más pandemia. O sea, más allá de que estén vacunados y todo, como que ya, y tuvieron 8.500 casos hoy. No están bajos. Sin lugar a dudas, la situación excede totalmente lo técnico, lo epidemiológico. Hay una situación emocional en todo el mundo de un agotamiento, de una necesidad inmensa, evidentemente, de volver a lo que nosotros teníamos antes como una vida normal. Entonces, la complejidad de la situación es enorme. La verdad es que cuando uno hace un mes veía, digamos, los bares o las salidas durante los fines de semana, también en Argentina, también la imagen de la percepción de riesgo era muy baja, pero hay un componente que es realmente de mucho cansancio y de mucho agotamiento, por eso es tan relevante poder tener los espacios en los medios de comunicación para dos cosas. Primero, para marcar la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ellos están saliendo del invierno, nosotros estamos entrando al invierno y eso a nosotros nos pone en un riesgo. Siempre es inevitable asustarnos con lo malo, como nos pasó en marzo del año pasado, y entusiasmarnos con lo bueno, pero esa realidad epidemiológica y estacional es muy importante. Y segundo, es la esperanza concreta que da la vacuna en la disminución de la mortalidad y en poder escalarla lo más rápido posible como algo bien concreto para realmente sentir un alivio que tiene que ser moderado y que tenemos que ver cómo les va a ellos. Ellos hicieron la vacunación con un lockdown, un cierre muy, muy estricto, y cuando circulan las personas, aunque haya un porcentaje muy alto de personas vacunadas, aumentan los casos porque las vacunas no interrumpen la transmisión, sino que bajan la mortalidad. Así que tenemos que seguir bien de cerca cómo Claro. les va en el hemisferio norte para también tener esa mirada. Ahora te voy a preguntar de la situación de Argentina, pero primero vamos por parte. A ver, vos como ministra, vamos a las cepas de acá. Ya sabemos que hay Manaos, ya sabemos que está la típica con la que nos contagiamos casi todo, por lo menos yo tuve la cepa de Wuhan. ¿Qué otra cepa tenemos dando vueltas por acá? Tenemos la andina, tenemos la de Sudáfrica, no entró, ¿no? Estamos tranquilos, estamos seguros que no entró la de Sudáfrica. Nosotros tenemos como variantes de preocupación que están circulando en forma predominante. La del Reino Unido había empezado y ahora está aumentando proporcionalmente la de Manaos y la cepa andina. Tuvimos aislamientos de la cepa de Sudáfrica y de la cepa de India, de las variantes, pero en un solo viajero, un par de viajeros que se identificaron al ingreso, hicieron el aislamiento y no hay Pero casos secundarios. pará, que es importante lo que estás contando. Pará. ¿Detectaron a un flaco que llegaba a la Argentina con la variante de Sudáfrica en su organismo? Sí, eso digamos, lo detectamos. Esto fue en mayo, no es ahora. Ujú. Y en esto de la secuenciación, a las personas que llegan de viaje, a los argentinos, a los residentes que llegan de viaje, además de hacer una PCR 72 horas antes de embarcar, el antígeno en el lugar en el punto de entrada y si da positivo, se aísla, se genotipifica, se hace la secuenciación genómica y en ese contexto hubo un aislamiento, pero de vuelta, la diferencia muy, muy grande es que una cosa es que haya un aislamiento y otra cosa es que haya circulación y que sea una de las variantes predominantes. Eso no Claro. sucede ni con Sudáfrica ni con India. Sí tenemos del Reino Unido, de Manaos y de Andina, además de las cepas que no son de interés o de preocupación. Ya te voy a dejar acá con Facundo, con algún compañero que te quiera hacer una pregunta. Yo quiero seguir sacándome dudas al respecto de las vacunas. Contame fácil, contale a mí, no, a la audiencia. ¿Cómo está conseguir vacunas en el mundo? Tuviste una gira. Contame el micro detalle, no el detalle grande. Cuando hablas con un laboratorio, ¿qué te dicen? Mirá, te podemos prometer tantos millones, pero no te vamos a entregar ahora, o te dan la mano y te dicen te vamos a mandar 1 millón y después no te lo mandan.
¿Cómo está esa rosca de conseguir vacunas a nivel mundial? ¿Se compra como si hubiese salido a comprar, no sé, lanchas de patrullaje o te hubiese que salir a comprar soja? ¿Cómo es hoy? Bueno, la situación y el escenario, la última palabra que vos dijiste es la importante, ¿no? Digamos, en el escenario donde se empezó la negociación y donde se asumieron contratos y cronogramas de entrega es totalmente diferente a la de hoy en el contexto de la estimación o la intención de producir las vacunas que no se ha cumplido. Entonces, en ¿Qué este te dicen, momento, perdón Carla, qué te dicen los tipos? ¿Con quién te da la cara? O sea, negociás vos como ministra y vas y te plantás y decís, escuchame, me prometiste 5 millones y me mataste 1. ¿Cómo es la relación? ¿Qué te dicen? ¿Te miran a los ojos y qué te dicen? sí, nosotros tenemos la negociación con, digamos, las filiales locales, los representantes locales, y si no, con, digamos, cada uno de los países, como es con China, como es con India y como es con Rusia. Lo que te dicen es esto, digamos, es que o bien se demora la producción por el control de calidad del antígeno, porque no pasa, digamos, la primera parte en relación a la producción, porque faltaron insumos en el mundo en relación a la producción y porque la escalada de producción para transferir tecnología del Instituto Gamaleya, de la Universidad de Oxford, de cada laboratorio productor que desarrolla la tecnología de la vacuna a la escalada de producción para la distribución a nivel mundial, tiene mucha complejidad. Y luego, en el momento en el que ya ahora está escalando, por ejemplo, las vacunas que ya se producen con más regularidad, algún lote puede no pasar el control de calidad y ahí ya como es, digamos, a lote caliente que sale y se distribuye, si uno no cumple control de calidad, que es más excepcional, ese se tiene que descartar o demorar y ahí ya Perfecto. también complica la producción. Ahora, esta pregunta, a ver yo no creo que una mujer como vos, médica y con años en la función pública, eh, se quiera, entre comillas, quemar dando una fecha y después la fecha no se cumple. Yo te he escuchado a lo largo de este tiempo decir, che, en tal día van a llegar tantas vacunas. Finalmente no llegaron. Debe haber una explicación de por qué no llegan. O sea, no es 2 más 2 4 en la entrega de las vacunas. Te pueden decir, te mando tantas, vos vas, lo comentás, das un móvil, lo decís, después queda tu cara, como la que lo dijo la ministra Bisotti, y los flacos no te las mandan a la vacuna, el laboratorio no te las manda. ¿Va a seguir siendo así? ¿O en algún momento, por ahí Carla me lo decís, mira Fantino, le cuento a la audiencia que dentro de un mes, 2 meses, esto se va a normalizar y cuando me digan, llegan 5 palos de vacunas, llegan 5 millones de vacunas? ¿Cuándo va a ser fáctico esto? Nosotros lo hemos dicho desde el primer día. Yo cuando tengo más precaución de no decir o no querer confirmar, no es por quemarme yo, sino es por no generar falsas expectativas en la población y también para que las provincias que tienen que recibir las vacunas y planificar tampoco se genere, digamos, todo un trabajo que después no se cumpla. Cuando nosotros tenemos el ok que se ha liberado un lote, ahí Sí. empieza todo lo que es la exportación, porque los países tienen que aprobar la exportación y además hay que conseguir lugar en los aviones para distribuirlos si es que no vienen por aerolíneas argentinas. Y si vienen por aerolíneas argentinas hay que conseguir todas las cajas, esos termoboxes o lo que se llama environment, que son como las cajas que son refrigeradas, los contenedores refrigerados. Y todo eso es un trabajo que realmente es muy difícil transmitir la complejidad. Y si hay una cosa que no se consigue, se atrasa el vuelo. Entonces, Claro. nosotros desde marzo, que inclusive antes que el presidente hizo esa cadena nacional, fue para transmitir esa complejación y para decir que nosotros vamos a ir informando en tiempo real cuando nos confirman un vuelo y si hay algún problema después de la confirmación de ese vuelo, también avisarlo. El lunes recibíamos 934.000 dosis de Astra, nos informaron que se atrasó el control de calidad y ahora nos avisan que nos van a entregar el lunes que viene y estamos haciendo toda ese trabajo. Para darte un ¿Cuántas? ejemplo práctico, cuando van de San Petersburgo a Moscú al aeropuerto, hay veces que hay una tormenta de nieve y no pueden atravesar los caminos. Una vez
el avión de Aerolíneas tuvo un problema técnico, se pinchó una rueda del avión y tuvieron que cambiarlo y se atrasó 4 horas. Otra vez el camión tuvo un problema técnico. Entonces la complejidad que tiene el engranaje es muy, muy difícil, Claro. y la ansiedad de recibir, saber fecha, hora y cantidad de dosis es lógica por parte del periodismo y por parte de la población, y ahí tenemos que balancear un poco y entender la complejidad del tema, que cuando uno no lo dice no es porque no quiere decirlo, sino porque pueden pasar todas estas cosas y no quiere generar falsas expectativas. Escuché otra cosa, ¿qué pasa con la segunda de Sputnik? Que hay pocas. ¿Te dieron una explicación, Carla? ¿Te dijeron de Gamaleya, mira, nos está costando producirlas? Hay mucha gente que te está viendo preocupada porque se le están cumpliendo 2 meses, 2 meses y medio, 3 de la primera y no saben qué va a pasar con la segunda. ¿Qué te dicen los rusos con la segunda? Nosotros recibimos casi un poco más de 6 millones de dosis de Sputnik primer componente, y ya estamos cerca de los 2 millones de dosis del segundo componente. Nosotros pedimos específicamente, atento a la priorización del primer componente para vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente, de sincronizar los componentes para recibir mucho componente 1 primero y empezar también a recibir componente 2 cuando se vaya cumpliendo el intervalo. Lo que está pasando claramente es que la producción del componente 2 tiene más complejidad en el rendimiento del adenovirus 5, pero estamos empezando a recibir ya y con la expectativa de poder regularizar esos envíos de componente 2, a pesar de que sigan llegando componente 1, para completar los esquemas de vacunación. Las personas que iniciaron su esquema en diciembre y en enero, la mayoría han completado el esquema, y ya estamos distribuyendo entre mañana y pasado las 400.000 dosis de componente 2 que llegaron en el vuelo de ayer, y tenemos la expectativa de recibir también vuelos a fin de esta semana, al principio de la otra, con componente 2 para continuar completando los esquemas de Sputnik V y de todas las vacunas que recibió Argentina. Todas las personas van a recibir la segunda dosis. Nadie los va a llamar seguramente antes de los 3 meses, eso no lo esperen, porque seguimos con la estrategia de vacunar muchas primeras dosis, pero también sepan que si por algún retraso tardan más de 3 meses exacto, esa dosis no se vence. Bueno, La inmunidad no es que porque de un día para el otro para. ahí estás diciendo algo y te pregunto algo Varios de títulos, unas vacunas que están dando vueltas que no se están dando, que son 4 millones la cuenta que sacamos acá. Te quiero preguntar por qué, te dijo con Facu. Está bueno esto que estás contando, Carla. ¿Sabés la desesperación que hay en aquello que se le cumplen 2 meses y medio, 3 meses? Te lo cuento en carne propia, me pasa con mi mamá, que debe estar viendo. Le dieron Sputnik 1 y me dice, dale, ¿cuándo la Sputnik 2? No sé, mami, qué sé yo, te lo pregunto a vos o a la ministra. Que no se desesperen si se vence 2 meses y medio, 3, no van a dejar de estar cubiertos con el coronavirus. No digamos que se vence, porque no se vence ninguna vacuna, ni la del coronavirus, ni ninguna vacuna. Con los esquemas de vacunación son los intervalos mínimos. En este caso se ha definido un intervalo de 3 meses. La primera dosis da una inmunidad muy importante, el mayor aporte a la inmunidad, y la segunda dosis lo complementa y hace que dure más tiempo. Pero nunca se vence una dosis. Además de los anticuerpos, el organismo tiene lo que se llama la inmunidad celular. Entonces, cuando nos exponen el antígeno de la vacuna, nosotros generamos anticuerpos, pero además nuestro sistema inmune reconoce ese antígeno, y si después tenemos contacto con el virus, aunque nos hayan bajado los anticuerpos, nuestra memoria inmunológica, nuestra inmunidad celular, lo reconoce y genera anticuerpos rápido, y eso es lo importante también como base para saber que la primera dosis disminuye mucho la hospitalización y la mortalidad, que es este primer objetivo que tenemos. Así que las dos cosas, que no se vence, que van a recibir la segunda dosis, y que si se pasa a 1 semana o 2 semanas no es un problema, y que si están en el mes 2, esperen al mes 3, porque mientras tanto estamos completando los esquemas de vacunación de quienes lo iniciaron antes e iniciando los que todavía no lo iniciaron. En eso tenemos que tener esa mirada global, tener paciencia y saber que ese turno para la segunda dosis también va a llegar como llegó el de la primera. Muy claro como está explicando la ministra Bisotti. Claro, dame un segundo, le quiero mostrar a Bisotti en vivo. Esto parece una cosa loca, salieron los números. Carla, te lo quiero contar, ya los tendrás. Son 29.757 confirmados de contagios en el día. Las camas de ocupación UTI Nación 79,3 y 77,2 en AMBA. 607 muertos en el día.
El tema es que hay 7.769 luchando por su vida en camas UTI en toda la República Argentina. Dame una mirada de estos números que están amesetados, ¿no? Definitivamente. Te va a preguntar Facundo y me pidió aquí Luisito Ventura. Primera mirada de los números, Carla. Están en una meseta muy alta. La buena noticia, y es lo que analizamos con el equipo ayer y hoy se está confirmando, es que el esfuerzo de las medidas que se tomaron las semanas anteriores está realmente teniendo impacto, sobre todo en los lugares que teníamos un aumento más importante antes, con una tensión del sistema de salud, como es AMBA, por ejemplo. Se ha estabilizado realmente y está disminuyendo. Todavía tenemos Santa Fe, Córdoba, algunos lugares de la Patagonia con un número importante, y el número total del país no baja tanto porque se va compensando, entre comillas. Está bajando AMBA, pero está subiendo Córdoba y Santa Fe. Entonces el número general sigue siendo alto, pero allí donde había empezado antes y donde nos preocupaba mucho el sistema de salud está disminuyendo, y allí donde empezó después, como en Córdoba, se están implementando las medidas de disminución de la circulación de personas, y esperamos que pronto se puedan ver los resultados de ese amesetamiento. La meseta es alta, nos queda el invierno por delante, necesitamos bajar más y más rápido los casos. Entonces, además de la vacunación, que ya está mostrando su efecto beneficioso en los mayores de 60 años, necesitamos extremar los cuidados con este horizonte temporal que tenemos de la vacunación, de la llegada de vacunas, de lo que vemos en el Reino Unido, en el hemisferio norte, junio y julio en invierno, con esta cantidad de casos que tenemos, extremar los cuidados va a hacer que baje más rápido y que lleguemos más rápido a ese escenario que tanta alegría da ver que ya algunos países lo han logrado. Voy a tratar de cerrar, no vamos a poder preguntar todos, así que les pido disculpas. Cortita, Dale, Facu, la mía, vos. Sí, dale. Ministra Facundo Pastor, buenas tardes. ¿Por qué se vacuna tan poco los fines de semana y por qué se hacen tan pocos testeos? Bueno, no sé, la verdad es que se vacunan 2 millones de personas por semana. Ese es el récord que hemos tenido. La mayoría de las semanas con un alto número de vacunados es porque llegaron muchas vacunas. La importancia es vacunar lo antes posible, y la verdad es que los turnos se van dando en función de la disponibilidad de vacunas. Cuando hay más vacunas se amplía mucho la oferta, las provincias pueden aumentar los horarios y están disponibles y tienen acciones para vacunar los fines de semana, y eso lo va definiendo cada provincia en función de la disponibilidad de dosis y la estrategia que defina la provincia. Si ellos tienen un stock de 100 dosis y van a aplicar esas 100 dosis esa semana, es lo mismo que lo den de lunes a viernes, y por ahí no hace falta abrir fin de semana. Y si tienen dosis, generalmente fin de semana lo que hacen es ampliar a personas que por ahí no pudieron ir en la semana. Eso los que mejor saben cómo funciona y cuál es el mejor momento, y es diferente en cada provincia, es justamente la autoridad jurisdiccional. Y en eso, la verdad que los ministros y las ministras de salud han generado unas estrategias de vacunación, que además están vacunando contra la gripe y además para el calendario de vacunas, y cuando uno en cada provincia les pregunta cómo es la estrategia y por qué, te dicen, viene más gente a la tarde, viene más gente a la mañana, viene más gente los fines de semana. Así que en eso tengamos la certeza que se puede todavía escalar más la vacunación, y que cuando llegue un número importante de dosis vamos a verlo también. El testeo, la verdad es que se ha aumentado muchísimo. Hay días que se hacen más de 120.000 testeos, y testear realmente no asegura resolver el problema. Eso lo hemos dicho siempre, y Argentina, con la ampliación de la red de PCR, con la ampliación de los kits argentinos, los que se llaman isotérmicos, y con el antígeno, que es mucho más rápido y en territorio, ha expandido mucho la capacidad diagnóstica. Lo que necesitamos es que cada persona que se diagnostique se aísle, y claro, se aíslen sus contactos estrechos, porque si no podemos interrumpir la transmisión del virus. Te hace una pregunta, Ventura, y cierro yo. Sí. Ministra, no quisiera estar en sus zapatos en este momento, ¿no? Pero frente a lo que se vive, usted me explica estadísticas, curvas, coordenadas, y yo soy mucho más ignorante en esto. Entonces quiero saber lo que se pregunta el ciudadano común. ¿Cuándo el pueblo argentino puede llegar a visualizar la posibilidad de estar afuera de esta pandemia? ¿Cuándo termina esto? Bueno, la verdad es que empecé la nota diciendo el componente emocional que tiene esto
que lo tiene el Reino Unido, que lo tiene Argentina. La verdad que es una situación inédita que estamos viviendo y que yo creo que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, esta crisis sanitaria a nivel mundial, única en el siglo. Lo vamos a poder ver en perspectiva. ¿Cuándo vamos a poder salir? No depende de una sola área, digamos, no depende del Ministerio de Salud de la Nación, del Estado Nacional, depende de las jurisdicciones, depende de lo que logremos transmitir, la importancia de esos cuidados, y si logramos generar ese círculo virtuoso de medidas nacionales con ayuda y apoyo económico y social, con las jurisdicciones que realmente puedan implementar medidas oportunas y no esperar a que tengan una situación de mucha tensión, porque eso hace que primero se tenga más internaciones y después se tarde más tiempo en bajar los casos, se fiscalicen esas medidas y la comunidad pueda visualizar esta situación, este riesgo, esta situación que no está resuelta para nada todavía, porque de vuelta Claro. falta menos, pero nos quedan meses complicados, ahí va a ser más rápido seguramente. Bueno, cierro con la última, Carla. De Pfizer, ¿vamos a tener vacunas en Argentina o no? Perdón, pero es el tema, es el muchacha ojos de papel de la audiencia. Nosotros abrimos el programa y todo el tiempo nos piden, vamos a tener Pfizer, es como que se puso de moda, ¿viste? Esa vacuna y ese laboratorio entre muchos de los televidentes de cada canal. ¿Qué tenés para decirnos? Yo después te quiero decir que dijiste que hay como 5 millones sin distribuir y tengo para contestarte, así que Sí, esa sí no me dale. la preguntaste. Sí, pará, Bien. vamos a esa que es más importante. Hay 4 millones y Bien. pico de vacunas que todo el tiempo contabilizamos y nos dan que están dando vueltas y no se aplicaron todavía. ¿Dónde están esas vacunas? No sé bien de dónde lo contabilizan, yo te digo cómo es, porque me parece clave y se está diciendo mucho eso y es importante aclararlo. Yo tengo acá y lo leo, Argentina recibió al día de hoy casi 19 millones de dosis y se distribuyeron 18.372.000 a las jurisdicciones. En ese sentido, lo que ustedes seguramente dicen es la diferencia entre el stock de las provincias y lo que está notificado como dosis aplicadas. Y ahí lo que sucede es que cuando llega un embarque importante y se distribuyen 2 millones de dosis, en el monitor dice un número de vacunas distribuidas y un número mucho menor de vacunas aplicadas, porque tienen que llegar, se tienen que acondicionar, se tienen que distribuir, se tienen que llegar a los vacunatorios, se tienen que aplicar y se tienen que notificar. Entonces todo ese proceso no es en un minuto que llegan las vacunas y sucede. Y además hay algunas provincias sí que tienen seguramente algún retraso en la notificación. Pero lo que nosotros sabemos, y eso es muy importante transmitir a la comunidad, es que no hay ninguna vacuna que no se está aplicando permanentemente, que el proceso de llegada y de distribución lleva un tiempo en todo el mundo y en todas las vacunas, y que ese tiempo que parece largo nunca fue tan corto. Desde que llega, sacarlo de la aduana, acondicionarlo en 48 horas, empieza la distribución. Lo mismo pasa en las provincias y se aplica muy rápido. Cuando ustedes ven que baja el ritmo de vacunación, no es porque no quieren trabajar, sino porque ya aplicaron todas las dosis con un esfuerzo enorme. Entonces, Bueno. eso es algo muy, muy importante, porque me preocupa mucho que alguien piense que se guardan las vacunas para las elecciones o que no se está trabajando para aplicar lo más rápido posible. Y el stock estratégico que tenemos en el nivel central es mínimo para situaciones muy puntuales, como fue el incendio en Chubut, que enviamos un stock o que hay alguna interrupción de la cadena de frío y se reponen, ¿sí? Así que eso me pareció un concepto muy Carla, importante. quedamos con Pfizer para la próxima charla porque no llego. Si me lo das en 20 segundos, cerrámelo. Entonces decime, ¿vamos a tener Pfizer acá o no? Argentina quiere comprar todas las vacunas posibles y hasta ahora, Pfizer lo ha dicho ayer, no tiene su marco legal, digamos nuestra ley no satisface los requerimientos de Pfizer, así que seguimos intentando y cuando tengamos alguna novedad lo contamos. Gracias, Carla. Muy amable. A ustedes, un Ministra de gustazo. Salud, Carla Bisotti, dejó